Efesios, el capítulo 6. Las últimas semanas, no sé cuántas semanas ya, hemos visto que nosotros, según este pasaje, estamos en una guerra espiritual porque tenemos un enemigo. Y tu enemigo es tu esposo. No, tu enemigo es tu esposa, tampoco. Es tu jefe, no. Tu enemigo es Satanás, el diablo y sus demonios. No, estamos en una guerra espiritual si somos cristianos. Hemos visto que Dios nos ha dado una armadura que podemos usar para luchar contra el enemigo. Hemos visto que esta armadura comprende varias cosas. ¿Cuál es la primera cosa que estudiamos en cuanto a la armadura de Dios? ¿Se acuerdan? El cinturón de la verdad. Muy bien, eso es número 1. Segunda cosa, la coraza de la justicia. Tercera cosa, los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Cuarta cosa, el escudo de la fe. Muy bien. Número 5, el casco de la salvación. Número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Y la semana pasada vimos que aunque tengamos nuestra armadura bien puesta, nos falta una cosa importante todavía. ¿Cuál es? No hablando, estamos hablando de cosas cotidianas. La fuerza, necesitamos la fuerza. Como hemos dicho, ¿no? Si te pones la armadura de Dios y si no tienes fuerza, la misma armadura pesa tanto que te quedas así. Necesitas fuerza. ¿De dónde viene la fuerza? ¿Cómo puedo cobrar fuerzas? La oración. Muy bien. Eso es muy importante, la oración, porque si tú tienes la armadura puesta y no estás orando, ni siquiera has comenzado a luchar todavía. Ni siquiera has comenzado a luchar todavía. Necesitas fuerzas, necesitas ánimo, y eso viene a través de la oración, y la oración en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, cuando realmente entras en esa comunicación, esa coinonía con Dios. ¿Ok? Comenzar a luchar es cuando tú comienzas a orar. Muy bien. Esta semana estamos continuando con el tema de cómo luchar como cristianos. Y estamos viendo, como un título de eso también, cómo es que el Espíritu Santo obra en la vida de una persona y cómo es que el Espíritu Santo obra en una iglesia. Es un tema muy amplio, ¿no? Por eso vamos a seguir con este tema por lo menos varias semanas antes de comenzar el libro de Ruth, que vamos a enseñar más o menos en el mes de diciembre. ¿Ya? Pero aquí hemos visto la semana pasada que en el versículo 18, Pablo dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. ¿Han orado por mí esta semana? Espero que sí. Yo también estaba orando por, no todos ustedes, pero una gran parte. ¿Ok? Orar por todos los santos. Aquí dice, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora. Es una iglesia que está siendo siempre sensible a la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Es una iglesia que no solamente ora por sí misma, sino ora por las demás personas y hasta otras iglesias también. Y por eso hoy día estamos participando con todas las iglesias prácticamente mundialmente hablando al orar por la iglesia perseguida. Tantos cristianos, la persecución de los cristianos está aumentando en nuestro tiempo. Cada vez hay más cristianos que están siendo asesinados, matados por su fe. Y no solo cristianos, sino hay esos musulmanes, por ejemplo, que están matando y haciendo muchas cosas feas. Ayer o anteayer salió un video con el líder del grupo musulmán de África, donde hace un tiempo atrás ellos habían entrado a un colegio para niñas y habían secuestrado a 200 niñas. Y ahora dicen
si sus padres supieran en qué están, se morirían de tristeza. Porque todas esas niñas ya son musulmanas y son esclavas sexuales. Y lo dice con tanto gozo y con tanta alegría. Es el líder de esa religión musulmana. Y por supuesto, si tú eres cristiano o si eres judío, peor todavía. Su Biblia de ellos, que se llama el Corán, dice que cualquier musulmán que mata a un cristiano o que mata a un judío, cuando se muere, garantizado que va a estar en el cielo. Eso es lo que enseña la religión musulmana, por si acaso. ¿Ya? Por eso tenemos que estar orando. Esta semana, Pastor Said, hemos orado por Pastor Said ya hace más de 2 años, que está preso solo por ser cristiano en Irán. Han pasado unas cosas tristes, porque su mamá, que siempre le iba a visitar, porque solo familiares pueden visitar a los presos en Irán, está mal de salud, y también le han dicho que si sigue ella avisando al mundo acerca de lo que está pasando con Said, su hijo, que le van a meter preso a ella también. Y por eso ella ha tenido que salir del país, ya está en otro país, triste porque ya no podrá ver a su hijo. Pero hay una cosa linda, porque en la última carta que él escribió, estando preso, una carta dirigida a los cristianos, dice: muchas gracias por sus oraciones, porque siento que la gente está orando por mí. Es tan importante orar por nuestros hermanos, ¿no? Bueno, Pablo, cuando habla de la guerra espiritual y habla de la armadura que nosotros tenemos puesto, si somos cristianos y si estamos cumpliendo con la palabra de Dios, es interesante porque Pablo primero dice que oren por todos los santos, etc. Y aquí en el versículo 19, Pablo dice: oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Y ahora, ojo, Pablo está encarcelado en este momento. Está preso, Pablo, y no pide oraciones para que termine liberado o libre Pablo, sino ora para que él pueda seguir proclamando, predicando, compartiendo el Evangelio con las demás personas. Eso es impresionante, ¿no? ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida han estado presos? Mejor no levanta la mano. Yo sí. Yo he estado preso 3 veces. Ay, yo no sabía. Sí. ¿Y saben qué? Cuando uno está preso, estar preso no es agradable. El penal no es bonito. Y la tendencia sería: oren por mí, por favor, porque quiero salir. Pero Pablo no piensa así. Claro que Pablo, cuando escribe a los Efesios, no está preso en un penal. Pero igual no es agradable tener un soldado romano a tu costado, a tu lado, las 24 horas del día, encadenado, sin tener la libertad de salir. Peor si tú eres Pablo, que siempre has viajado, que siempre has ministrado en diferentes sitios, y decirte a ti que tú no puedes salir, que tienes que salir. Qué triste, qué difícil, ¿no? Pero me gusta porque aquí Pablo nos enseña algo importante. Pablo no se avergüenza de pedir oración. ¿Cuántos cristianos están luchando con tal cosa, están un poco mal y nunca piden oración? Eso es orgullo. Y quizás también una falta de fe, que la oración realmente tiene valor, que funciona. Si tú has venido aquí hoy día y has venido cargado, has venido con problemas, has venido tal vez luchando contigo mismo o con algo así, no salgas de aquí hoy día sin orar con alguien.
Y si tú eres un cristiano que antes tú predicabas el evangelio con bastantes ganas y ahora te cuesta, puedes unirte a esa petición de Pablo y decir, oren por mí también para que yo predique el evangelio como debe ser. Algunos de nosotros necesitamos una obra nueva del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos medio apagados. Pero si no estamos dispuestos a pedir oración, va a ser muy difícil avanzar. Tenemos que reconocer que necesitamos las oraciones de nuestros hermanos. Qué bueno que han orado por mí esta semana, pero espero que también hayan orado por otros hermanos. ¿Ya? Y ahora, Pablo ora por eso, estando preso, porque él sabe que en los evangelios Cristo pone tanto énfasis en predicar el evangelio. Los 4 evangelios al final dicen lo mismo: ir y predicar a ser discípulos. ¿Y dónde? Hasta los confines de la tierra. En el libro de Hechos vemos también el énfasis que Dios pone en predicar el evangelio. Pero ¿qué significa hablar o proclamar el evangelio? Hace unas semanas aprendimos lo que comprende el evangelio en lo más básico. ¿Se acuerdan? ¿Dónde podemos encontrar lo que es el evangelio básico en la Biblia? ¿Se acuerdan? En la Biblia, claro. 1 Corintios, dice Ricardo. ¿Qué capítulo? 15. ¿Qué versículo? El versículo 3 es realmente lo más importante, ¿no? Dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, etcétera, ¿no? Es importante cuando recordamos lo que dijo Pablo hace unos versículos que habla del casco de la salvación, que eso es protección para nosotros. Recordar de qué se trata la salvación. Recordar que tengo que cubrirme con el casco de la salvación. Pero no solamente se trata de cubrirme a mí, sino predicarlo a otros. Pero siempre es bueno cuando uno piensa así en el evangelio. Hemos visto algo lindo hace unas semanas en el versículo 17, cuando vimos que tenemos que también usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos visto que esta palabra, en el griego es la palabra, rema, que es una palabra específica que tú necesitas en el momento adecuado para defenderte cuando Satanás te está atacando. Hemos visto cómo Cristo estaba siendo tentado y tenía siempre la palabra exacta para responder. Eso es importante, ¿no? La palabra de Dios en el momento adecuado y una palabra específica, esa palabra rema. Eso es importante. Pero también es interesante que aquí en el versículo 19, cuando Pablo no habla de defenderse en cuanto a su fe, sino proclamar, predicar el evangelio, no usa aquí la palabra rema, sino en el griego usa la palabra logos. Y la palabra logos es una palabra que comprende algo más general. O sea, la información general en cuanto a lo que es el evangelio. Eso es muy importante porque tal vez hace unas semanas cuando enseñamos versículo 17, algunos se quedaron pensando, pero yo no soy muy bueno todavía al escuchar la voz de Dios. Esa cosa de una palabra rema, no sé, un poco confuso para mí. ¿Qué hago yo? ¿Cómo comienzo yo? Me gusta eso. Porque si tú quieres cumplir con lo que Dios te manda hacer en el versículo 19, versículo 20, que es predicar el evangelio, no necesitas una palabra rema, una palabra específica para este momento. Lo que tú necesitas es la palabra logos.
lo general. O sea, vas a predicar el Evangelio. Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú sabes eso, ya estás listo para comenzar a predicar el Evangelio. ¿Y por qué? Porque si tú entiendes que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, entiendes, primero, que Dios es santo. Y por eso Dios tuvo que enviar a alguien a pagar por nuestras deudas del pecado. Entiendes que el pecado no es cualquier cosa, sino es algo tan feo que le costó a Jesucristo su vida. ¿No? Entiendes que si no por Cristo no hay salvación y no hay esperanza, porque la única forma de ser perdonado o perdonada es a través de Cristo y su sacrificio en la cruz. Entiendes que Cristo tuvo que ir hasta la muerte, dar toda su vida por ti, y entiendes que Cristo resucitó el tercer día, que muestra que no es cualquier cosa, que realmente cumple Cristo, que tiene poder y que te puede dar una vida nueva. Y muchas cosas más quizás, ¿no? Pero por lo menos con esta información ya puedes compartir la fe cristiana con otros. Eso es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque primero, a veces tenemos que predicar ¿a quiénes? A nosotros mismos. Cuando yo, me enseñaron en la universidad cómo hablar delante de gente, oratoria, la profesora nos dijo, miren, cuando están preparando su discurso, tienen que pararse delante de un espejo, y vas a practicar ahí. Que para mí me asustaba. Si tú tuvieras una cara como tengo yo, te asustarías también. ¿No? Pero ahí tenía que preparar mi discurso y practicar con el espejo. Y eso era bueno porque así veía mis gestos, veía mi cuerpo, todo eso. Y también me apoyaba a practicar y conocer mejor la información que yo tenía que exponer. En el Evangelio es así también. Cuando tú predicas a ti mismo, te acuerdas. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz? Que tu vida vale. Quizás hay una persona que ha venido aquí hoy día y tú estás pensando, mi vida no tiene valor. Mejor me quito la vida. Primero, si tú estás pensando en suicidarte, qué bueno. Esa es buena noticia. Sí, sí lo es. ¿Qué? Claro, porque tú estás entendiendo algo que el 95% de la población no entiende. Que tu vida tal como es no tiene sentido. Que no funciona. Y ahora, si estás en este momento cuando estás pensando en suicidarte, porque te das cuenta que tu vida no vale así, ya estás en un momento adecuado de tu vida para decir, Señor, ya he intentado tanto hacerlo a mi manera. Me rindo a ti, Señor. Yo te pido perdón. Te pido, Señor, tomar el control de mi vida y cambiarme. Qué bueno. Por eso, no es bueno que tú estés pensando en suicidarte exactamente, pero me entienden. Es bueno que has entendido que tú necesitas de Dios. Ok. Es importante predicar a nosotros mismos también, porque muchas veces Satanás nos acusa, nos ataca, nos dice cosas como, ¿quién eres tú? ¿Tú, cristiano? Y si tú no estás convencido que tú eres cristiano, que eres salvo, ¿cómo vas a predicar a otros? Estaba hablando con una persona en estos días que ha cometido un pecado y estaba estudiando 1 Juan. Y en 1 Juan, Juan dice, si tú sigues pecando, la verdad no está en ti. Y esa persona me dice, quizás no soy cristiano, yo no sé, pienso que nunca he conocido a Dios, porque sigo pecando. Y yo digo, yo también. Pero ahí en 1 de Juan, la palabra clave es el que practica el pecado. Le digo, ¿estás practicando el pecado? O sea, ¿lo haces con ganas de mejorar cada vez más?
O cuando tú pecas, te sientes mal y te gustaría dejarlo. No, Brian, no quiero pecar, por eso estoy en ese problema. Entonces, no es tu problema. Estás conociendo a Dios. Por eso también es importante predicar el Evangelio a mí mismo. Porque recuerdo que justo por personas de mí, personas enfermas, locas como yo, vino Jesucristo y murió por mí, ¿no? Además, le dije algo así. Le digo, mira, ¿tú crees que si una persona realmente se arrepiente y entrega su vida a Cristo, que esa persona ha sido perdonada? Claro que sí, es lo que dice la Biblia. Ok, la siguiente vez que Satanás te dice, tú no eres cristiano, ok, si es así, en este momento voy a entregar mi vida a Cristo de nuevo. Voltear la torta, ¿no? Porque si hay algo que a Satanás no le gusta es cuando una persona entrega su vida a Cristo. Entonces, si lo hace 500 veces, mejor todavía. Tal vez no es correcto teológicamente hablando, porque si tú has entregado tu vida a Cristo, ya eres cristiano. Pero si tú te quedas con la duda, entrega tu vida a Cristo otra vez y se soluciona el problema. ¿Entienden? Así pienso yo soy más práctico, ¿no? Además, cuando lo hago, ok, Satanás, Señor, ¿estás mirando, Satanás? Por si acaso, Satanás no está aquí con ellos. Ok, Satanás, escúchame pues. Jesús, quiero amarte, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, porque sé que tú mientes, que tú me vas a recibir. ¿Has escuchado, Satanás? Entiendo, ¿no? Bueno, Pablo pide que él tenga denuedo para literalmente abrir la boca y hablar. Eso es importante. Pablo pide literalmente denuedo para poder abrir la boca y hablar. Tal vez te ha pasado a ti, a mí me pasa mucho, en que yo soy tímido, me cuesta hablar con las personas desconocidas. Muchas veces siento que Dios me está diciendo, háblale, dile algo. Y la boca no quiere abrirse. Necesito denuedo, necesito la obra del Espíritu Santo. Necesito esa libertad para poder hablar. Necesito recordar también que es el logos de Dios que tengo que compartir. ¿Por qué? Porque no es que tengo que tener mucho conocimiento, sino, dice Pablo, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El mismo Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, lo que necesito yo es la disposición de simplemente hablar y compartir, explicar el Evangelio con la ausencia de temor. Así tengo que comenzar. Simplemente predicar, compartir, hablar del Evangelio. Y eso es un gran logro para mí cuando lo hago. Imagínense, es el apóstol Pablo que pide oración por eso. No me siento tan solo, ¿no? Los nervios vienen a veces. Por eso Pablo dice, oren por mí para que yo pueda predicar como debe ser. El evangelista Billy Graham, que ha predicado a miles y miles y millones de personas, después de tantos años dijo que cada vez que iba a predicar se ponía nervioso. Es normal. Pero ¿qué hago con esos nervios? ¿Predico o me quedo callado? ¿No? Y ahora una pregunta. Pablo, cuando pide oración por eso, ¿pide por gusto? ¿O Dios contesta las oraciones del pueblo? ¿Qué opinan? Sí, Dios contesta, lo vemos, ¿no? Lo vemos en la vida de Pablo, que Pablo seguía predicando hasta la muerte, ¿no? Es bueno empezar diciendo, Señor, necesito ese denuedo, necesito esa libertad para predicar. ¿Cuántos necesitan o quieren orar por eso en este momento? Los que necesitan o quieren que oremos por ti para que tú puedas predicar la palabra de Dios, el Evangelio con denuedo, levanten la mano. Ok. Los demás,
Ok, lo que vamos a hacer es, si hay una persona que ha levantado la mano cerca de ti, vamos a tomar 4 minutos y orar por esas personas. Oren los unos por los otros. 4 minutos. ¿Ok?